estado leyendo en forma permanente durante algún tiempo, gracias, gracias, manito. Durante algún tiempo el Evangelio de Marcos, este hermoso Evangelio, poco estudiado, hay que decirlo. Las personas normalmente se abocan a estudiar más lo que es el Evangelio de Juan, Mateo, Lucas, pero el Evangelio de Marcos goza de esa fama, digamos, que es poco estudiado. Eh, las razones pueden ser muchas. Eh, puede ser que se considere muy simple, es un lenguaje muy directo, pero no debemos de descuidar y desconocer que es la palabra del Señor la que está escrita. Por lo tanto, sea el libro más elaborado, como el menos elaborado, es la palabra del Señor. Y hay algo que a mí, en lo personal, y se lo he transmitido a ustedes también, me sorprende de este hermoso evangelio. Eh, Al parecer fueron las palabras del apóstol Pedro hablándole a Marco cuando estaba en la cárcel. Cuando Pedro, en su idioma rudo, fuerte de un pescador, sin grandes giros idiomáticos, hablaba con Marcos, estando en la cárcel, preso en las mazmorras romanas, ahí en Roma. Y es ahí donde él va relatando, guiado por el Espíritu Santo, los momentos que él vivió con el Señor. Eso es una bendición muy grande. Es como escuchar directamente de una primera mano al discípulo, al apóstol Pedro. Y cuanto más escuchar de primerísima mano al Señor Jesucristo. Porque, por ejemplo, Lucas, que es un médico, él hace un recuento histórico, él escucha y él no estuvo con el Señor. Nosotros sí podemos conocer de primera mano a alguien que estuvo con el Señor. Y en este sentido podemos seguir entendiendo y comprendiendo lo que el Señor nos va relatando, digamos, en su palabra. Hay muchas cosas que van sorprendiendo a Pedro. Cuando él veía, por ejemplo, leíamos la semana pasada y antes pasada, cuando él comenzó a enseñar y mucha gente se agolpaba. Para un pescador era eso algo sorprendente. Él está relatando algo tan vívido, en palabras de hoy día, tan de piel, que uno no deja de sorprenderse el relato que está haciendo el evangelista, el relato que el Espíritu Santo nos está entregando. Eh, Pensemos un poco de lo que el Señor está hablando. El Señor está hablando, nos ha hablado a comenzar a enseñar del reino de Dios. Y esto lo vimos la semana pasada y antes pasada y la anterior, cuando, bueno, no estuve, pero la anterior, veíamos que nos hablaba a través de la parábola del sembrador. En lo personal, es una de las parábolas más hermosas que uno puede encontrar. Si me permitieran distinguir entre parábolas hermosas, no es lícito para uno hacer esa distinción. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor. Pero junto con la de conocida como el hijo pródigo, que yo también les he dicho, deberíamos llamarla el padre pródigo, porque siempre colocamos el acento en el hombre, pero es en el padre donde tenemos que poner el acento. Aquí ocurre algo muy parecido. Muchas veces las personas, cuando leemos esta palabra, colocamos el acento en el hombre, colocamos el acento en el hombre. Pero aquí el Señor nos está enseñando el mismo del reino de Dios. En el versículo 11 les dice a los discípulos y a los apóstoles, a sus más cercanos que estaban con él, cuando le preguntan el significado de la parábola, él les dice varias información que nos da a nosotros. Os he dado a saber el misterio del reino de Dios. A través de esta parábola, el Señor Jesús está enseñando los misterios del reino de Dios. ¿Cómo obra el reino de Dios? Este reino de Dios cuyos límites están en el mundo entero, que tenemos un rey, hemos dicho, hemos aprendido a través de la parábola, de la palabra del Señor, que tenemos un rey que es nuestro Señor Jesucristo, que tenemos una constitución que es la Biblia, que tenemos un pueblo que es la iglesia, que tenemos una guía que es la palabra del Señor. Y de esta manera vamos teniendo conocimiento de la voluntad de Dios, de este Dios soberano, y que nos enseña, que nos redarguye, que nos corrige, que nos llena de consuelo.
Espíritu Santo, la palabra fue escrita por el Espíritu Santo, fue guiada por el Espíritu Santo y por lo tanto nosotros somos cubiertos por esa enseñanza del Espíritu Santo, de Dios hablando a nuestros corazones y en nuestras vidas. Por lo tanto, el entender el pasaje de la parábola del sembrador, con esto esta semana vamos a concluir también en ello, podríamos seguir hablando mucho de ella, cada versículo es inagotable, pero vamos a avanzar un poco en lo que dice relación desde el versículo 13 al 20. Dice, vamos a leer, hermanos amados, para contextualizar el versículo 4, capítulo 4, versículos 1 al 20, y después nuestra enseñanza que el Señor nos da la veremos del versículo 13 al 20 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Parábola, vamos a leer la parábola del sembrador. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios más que a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño, las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Que el Señor nos bendiga la lectura de su santa palabra. Oremos. Padre bueno, ser amado, gracias Señor damos porque nos permite Señor leer su palabra y aprender de ella. Gracias Señor porque podemos acercarnos a ella Señor seguros, confiados Señor de que es su palabra, su voluntad la que está hablando en nuestras vidas. Le pedimos Señor amado que nos guíe a través del Espíritu Santo Señor, que nos guíe Señor amado en el cuidado Señor en la enseñanza. Le pedimos Padre bueno para que cuando escuchemos la palabra estable en nuestros corazones y en nuestras vidas. Señor Santo, Señor amado, le pedimos que usted cuide en estos momentos a su iglesia, Señor. Cuide también mis labios, Señor, mis pensamientos de hombre pecador, Señor. Límpialos, Señor, quita el error, la maledicencia. Los cuidados tuyos son necesarios, Señor, en este momento para enseñar adecuadamente. Gracias, Padre amado, porque nos permites reunirnos esta tarde, nos permites leer tu palabra y gozarnos en ella. Gracias, Señor, bueno, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Hemos visto el propósito de las parábolas.
El Señor Jesucristo nos dice que habla en parábolas, no para que el mundo entienda, sino para que nosotros entendamos. Porque el corazón del pueblo, dirá en Mateo, recordando al profeta, se ha engrosado, oyen pesadamente, les molesta. Pesado es algo molesto, como cuando comemos una comida que nos cae pesada, decimos incluso esa palabra, me cayó pesada la comida. Usamos esa expresión muchas veces. El oír la palabra para algunos es pesado. Han cerrado sus ojos porque no quieren ver la palabra del Señor obrando. Cierran sus ojos frente a la evidencia del amor de Dios en sus vidas y en nuestras vidas. No ven con los ojos, no escuchan con los oídos, y el corazón del hombre está entenebrecido, un corazón de piedra, un corazón duro, que no, que no logran comprender la enseñanza del Señor. Es por eso que el Señor Jesucristo le dice a ese grupo de discípulos, de apóstoles, que esta enseñanza es para ustedes. Esta enseñanza es para ustedes, no para cualquiera. Y eso nos debe llenar de gran gozo. Y no un gozo egoísta, sino de agradecimiento. Porque usted y yo, mi amado hermano, mi amada hermana, es privilegiado en este sentido. Somos privilegiados no en nuestros méritos, sino privilegiados en el amor del Señor, que nos habla de salvación y de vida eterna. Es el Señor Jesucristo que está hablando a los suyos, a su iglesia. Y recordemos, como muchas veces lo hemos hecho, lo que nos dice el apóstol Juan, allá en el libro de Apocalipsis, que esta profecía, bienaventurados los que oyen esta profecía, y sin temor a equivocarnos podemos decir, bienaventurados nosotros que escuchamos la palabra de Dios, bienaventurados nosotros que podemos leer la palabra de Dios, y agrega algo más, bienaventurados los que guardan la palabra del Señor. ¿Y esto por qué? Porque no hemos llegado por nuestros medios acá, es cierto. Algunos nos ha costado un poco más, un poco menos, ha hecho calor, pero estamos siendo bendecidos por la enseñanza de la palabra de Dios. La palabra de Dios que está hablando en nuestros corazones. Y no solamente es un acto intelectual de escuchar y de retener en nuestra mente, sino que también es un acto espiritual, es un proceso espiritual, porque el Espíritu Santo está hablando, como nos dice en Romanos 10:14, el Espíritu Santo es el que está hablando a través nuestro. Es el Espíritu Santo el que habla a su pueblo y a sus hijos. Y ese entendimiento espiritual es obra del Espíritu Santo, que se manifiesta en la fe, en el obrar nuestro, en la creencia, en el decir y en reconocer la soberanía de Dios. Por eso es especial, mis amados hermanos, porque por gracia somos salvos, por gracia tenemos la vida eterna, por gracia podemos reconocer la doctrina del Señor, por gracia podemos escuchar la palabra de Dios, porque es una bendición para nosotros poder leerla, poder escucharla. Y no solamente como muchos dicen en libertad, es cierto, pero eso es un valor agregado, porque para nosotros el escuchar la palabra es una bendición de por sí. Recordamos como el apóstol Pedro en la cárcel, en las mazmorras, en las prisiones, comenzó a relatar a Marcos, a este joven, que en un momento desconocía del Señor, había oído de la enseñanza, del trabajo en la obra, y el Señor le hablaba a él, a ese joven. Y este joven escribiendo fue capaz de tomar nota de estas enseñanzas para que nosotros pudiéramos ser bendecidos el día de hoy. Nosotros, mis amados hermanos, somos bendecidos en la enseñanza que el Señor coloca en nuestras vidas. Por eso, mis amados hermanos, nosotros ahora, en esta enseñanza, en esta doctrina que el Señor Jesucristo enseñó ese día, puede ser en la mañana, en la tarde, lo ignoro el día, el momento, quizás a esta misma hora el Señor estaba enseñando ahí en la barca a esos hombres que estaban aglomerados, a muchos hombres escuchando la palabra, Él les hablaba su doctrina. ¿Y cuál es la doctrina del Señor? Convertirse, el perdón de los pecados y arrepentimiento. Esa es la doctrina que el Señor enseñó. Esa es la enseñanza que Cristo enseñó, con muchos matices, pero la esencia, la raíz de la enseñanza es precisamente eso, el perdón de los pecados
el arrepentimiento por el obrar del Espíritu Santo y reconocer a Cristo que murió en la cruz por mis pecados, por tus pecados, mi amado hermano. Que Cristo haya muerto en la cruz es un acto de amor. La sangre derramada de Cristo en la cruz para la limpieza de nuestros corazones, de nuestra alma, de nuestro espíritu. La muerte de Cristo, con la cual usted y yo podemos estar en la presencia del Señor y estamos en la gloria de Dios, como nos dice Efesios, perdón, cuando nos enseña la palabra que hoy día estamos sentados en lugares celestiales. Es el aquí y el ahora, es el aquí, pero aún no. Cuando partamos a la presencia del Señor, viviremos en esa gloria plena. Y eso se llama seguridad de salvación, de saber que tengo una vida perdurable, una vida dando honra y gloria a Dios, contemplando la magnificencia de Dios, alejado de la muerte, alejado de la burla, alejado de la condena eterna para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Esta parábola, también les decía adelante, es una palabra muy especial. Pareciera en el versículo 13, 4:13 de este Evangelio de Marcos, cuando les dice, ¿no sabéis esta parábola? Cuando ellos le preguntan, Señor, enséñanos qué significa esta parábola, evidentemente hay una pregunta de ellos. ¿No sabéis esta parábola? Es una respuesta del Señor, porque ellos seguramente le dijeron, Señor, no entendemos. Hay una frase que da, que el versículo 12, que repite lo que dice el profeta Isaías. Este pueblo no oye, este pueblo su corazón ha engrosado, su corazón, sus oídos están cerrados, sus ojos están tapados y no ven, no escuchan, no entienden. Pero es el mandato del Señor que eso ocurra. Entonces para ellos era algo extraño que el Señor estuviera enseñando en parábolas. Y ellos le dicen, Señor, ¿qué significa esto? El Señor les dice en el versículo 13, ¿no sabéis esta parábola? Como diciéndoles, ¿cómo no la conocían? Pareciera que el Señor incluso les está confrontando, diciéndoles, pongan mucha atención. ¿Cómo no logran comprender? Pero mi trabajo con ustedes es enseñarles, dice el Señor. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas si no entienden esta, la más sencilla? Imaginemos, yo no tengo la experiencia de sembrar, pero hay hombres, hay hermanas que han nacido en el campo y saben de esas cosas. Ahí la hermana Patricia se ríe, ella conoce lo que significa el sembradío, sabe lo que significa llevar la semilla, sabe lo que significa el arado, preparar la tierra, humedecerla, regarla, preparar la tierra, sea a través de la mano del hombre o con animales, y sembrar bien, y sembrar en la época necesaria. Porque no basta con decir estoy sembrando a cualquier día, a cualquier hora. Les decía la semana pasada, yo tengo pésima mano, pero ahí hermano Jorquera nos mostró que él sí tenía buena mano al podar y el árbol flotó mucho más de lo que estaba antes. Es sorprendente eso. Tuvimos que cortar paréntesis, mis amados hermanos, con mucho dolor, se los digo, mucho dolor ese arbolito, pero estaba molestando también al vecino. El vecino levantó equivocadamente, pero bueno, era su casa y uno también tiene que tener esa perspectiva de amor también hacia las personas. Vamos a comprar un arbolito, ese es nuestro compromiso, un par de arbolitos, dijimos, y los vamos a plantar un poco más alejado de las orillas. Pero cerrando ese paréntesis, ¿qué es lo que nos dice el Señor? El Señor les transfiere a estos hombres, seguramente entre ellos habían hombres que conocían del campo, conocían de la siembra del trigo, porque el Señor más adelante enseñará cómo es precisamente este proceso de la semilla que se siembra del reino de Dios. El Señor está hablando del reino de Dios, está hablando de su soberanía en ese momento, estos hombres. Pareciera que es lo más básico que hay entendimiento de esta parábola. El sembrador es el que siembra la semilla. Y vienen a nuestra mente necesariamente las palabras del apóstol Pablo, allí en 1 Corintios 3, versículos 6 y 7. Cuando en esa discusión de esa iglesia, algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, decían otros. ¿Cuál de todos se sentía en una mejor posición que el otro? No es el discurso lo importante,
sino esa dureza de corazón y esa división que existía en el corazón de esos hombres, de esa iglesia. El apóstol Pablo dice, Pablo sembró, pero Apolo regó. Bien por ellos, bien por Pablo, bien por Apolos, pero el crecimiento lo da el Señor. Es eso el punto importante, que es el Señor el que está obrando. Pablo fue un sembrador y seguramente le escuchó esta parábola. No me cabe la menor duda, cuando él razonaba y era guiado por el Espíritu Santo, había escuchado esta parábola. Y más adelante también le enseñará a Timoteo que el sembrador siembra. No sabe dónde cae la semilla, pero que él tenía conocimiento, impactado por esta enseñanza del Señor. Aquí, hermanos amados, el Señor está guiando a sus discípulos, a sus apóstoles, a que aprendan, a que conozcan cuál sería su trabajo. Esa tarde, esa mañana, cualquiera esa noche incluso puede haber sido, la enseñanza del Señor es a mirar a aquellos que no tienen al Señor, es a llevar la responsabilidad sobre nuestros hombros de poder enseñar del Evangelio y de que nosotros también entendamos como hijos del Señor cuál es nuestra responsabilidad hoy día, hoy y siempre, en todo momento. Y aquí comienza una división en 4 grupos, el Señor lo divide. En 4 grupos en los cuales el Señor va describiéndolos uno respecto al otro, pero va agregando algo más. El primer grupo de aquellos es que aquella semilla cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Dice el Señor, dice que estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, la reciben, la reciben, la escuchan, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, ataca al pueblo, a quien ha escuchado la palabra del Señor, y quita la palabra de que se sembró en sus corazones, porque esos, no es porque Satanás tenga más poder que el Señor, sino que su corazón está alejado del Señor. Satanás, el pecado, arrancará la palabra que ha sido puesta en el corazón. A veces hay personas que yo, viendo cada vez uno va leyendo más, pareciera que es un proceso como cronológico, lo asumimos nosotros, como etapas. Recibí la palabra, ya yo no soy del camino. Recibí la palabra y ya no me comieron los pájaros. Y hacemos como una cronología, como un avance espiritual en esta parábola. Yo no creo que sea eso, según lo veremos. Pero, perdón que me haya salido un poco, pero pensemos lo que dice el segundo grupo de personas. No es porque sea el 25%, sino un segundo grupo. Estos, en forma amplia. Aquellos que caen en pedregales, entre las piedras, donde no tienen mucha tierra, dice el Señor, brotan pronto, y porque no tienen profundidad de tierra, secan, la reciben con gozo. Y agrega el Señor, al momento la reciben con gozo. Con gozo, el gozo es un fruto del Espíritu, es un obrar del Espíritu Santo, que significa una alegría espiritual, significa consuelo, significa paz, significa agradecimiento. En la enfermedad, en la prueba, en la enfermedad de los hijos. No tienen raíz en sí, por eso son de corta duración. Por eso quizás algunos pensamos equivocadamente que es como cronológico. Ya pasaron 2 años, bien. Ya pasó un añito, bien. Pero aquí agrega que cuando viene la tribulación, cuando viene la prueba,
Cuando viene la persecución por la palabra, por causa de la palabra, tropiezan y huyen o niegan al Señor. Estos, nuevamente usa esta expresión, estos son los que fueron sembrados, dice, entre espinos. Entre espinos significa que crecieron y los espinos la ahogaron y no dio fruto. Y agrega que estos fueron sembrados entre espinos los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo, ¿cuáles son los afanes de este siglo? El trabajo, la carrera, el internet, las vacaciones, las riquezas, el engaño y las riquezas. Señor Jesucristo nos dirá dónde está vuestro corazón, dónde está vuestro tesoro, perdón, está vuestro corazón. Las codicias de otras cosas. Necesito más. Deseo eso. Una casa en la playa, una casa en el campo, una casa en la ciudad. Allá arriba, como nos contaba una hermana, en Baños Morales necesito una casa. Es lindo tener una casa bonita, cuidada. Pero hay personas que comenzamos a anhelar, a desear y desear y desear. Y las codicias nos confunden, nos hacen tropezar y olvidamos la palabra. La codicia, el engaño de las riquezas, los afanes de este siglo, entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Sin fruto significa infructuosa. Vamos a parar ahí un momento. Porque después vienen aquellos que fueron sembrados en buena tierra, dice el Señor, que dan fruto, brota y crece. Y unas producen a 30, a 60 y a 100 por uno, que es lo mejor esperable en una cosecha. Yo creo, humildemente, en el Señor, que aquí no es una etapa de cumplir etapas. Ya no soy de los que cayeron en el camino, sino que tampoco soy pedregal, porque he pasado pruebas. Otro dirá, tampoco vivo entre medio de los espinos, porque también sufrí tribulaciones y también me he levantado. He soportado la tentación de las riquezas. Ahora soy buena tierra. No, hermanos, yo creo que no es un tema cronológico. Me imagino al Señor hablando estos de forma indeterminada. No dice ese, sino estos. ¿A quiénes se referirá con estos? Es difícil de precisar. Tampoco es un hecho en que voy cumpliendo etapas, no es una carrera funcionaria en esta. No hay hermanos del camino, no hay hermanos de las piedras, no hay hermanos de los espinos, no hay hermanos de la buena tierra. ¿Acaso los creyentes no pecamos? ¿Acaso los creyentes, habiendo recibido con gozo la bendición durante años, escuchando la palabra, predicando, cantando, enseñando, visitando, no son arrastrados por Satanás? ¿Acaso no hay hermanos que Satanás arranca esa palabra? ¿No hay otros que habiendo escuchado con gozo la palabra del Señor? Qué hermosa es la palabra del Señor. Después se abandonan. Y puede ser que por gozo se hayan parado incluso ante la congregación y hayan exhortado a los hermanos. Y los hayan llamado. Y incluso los hayan empujado a caminar. ¿No nos pasa muchas veces eso, hermanos? Con nuestros frutos, ya empezamos a secarnos de manera tal que ya no entregamos frutos. Recibimos con gozo, pero pensamos a confundirnos con las riquezas. Empezamos a confundirnos con las cosas del mundo. Nos empezamos a confundir nosotros mismos con nuestros lenguajes.
El pastor no está en contra de celebrar el Año Nuevo, todo lo contrario. Me gustan las celebraciones familiares. Pero cuando la celebración familiar se transforma en un beber, en un tomar, cuando la celebración familiar se transforma en un bailar, en olvidarnos de las cosas, uno se pregunta, ¿será un buen momento de la iglesia? Por favor, no malinterpreten, mis amados hermanos, yo no soy quien para juzgar las cosas. Cuando frente a la codicia de desear estas cosas más y más, no estoy en contra del trabajo tampoco, por cierto, porque la palabra me está hablando a mí también en este momento. ¿Cómo es el fruto que estoy dando? ¿Cuál es el fruto que estoy dando? El Señor aquí está haciendo un llamado a nosotros, mis amados hermanos. Nos está haciendo un llamado a mirarnos dónde estamos, dónde estoy en este momento. Lo que decía nuestro hermano Alberto es muy cierto. Nos reunimos, una reunión familiar no está en la Biblia, pero nos reunimos como familia y celebramos y nos abrazamos y obviamente nos deseamos lo mejor. Pero ¿acaso en nuestros parabienes no es mejor estar bajo la soberanía del Señor? Hermanos, yo creo que esta es una palabra en la cual uno debe mirarse. ¿Dónde me encuentro hoy día? ¿Estoy en las piedras? ¿Estoy entre medio de los espinos que no me dejan salir porque las ramas de los espinos son más gruesas que lo débil del crecimiento, el tallo de este trigo, de este maíz? El mejor ejemplo, creo que se los mencioné cuando era niño, había, una, había un ensayo que nos hacían de colocar en un vasito con algodón una semillita. Yo creo que todos lo hicimos más de alguna vez. Y veíamos cómo la semillita iba dando el fruto, el porotito famoso. Y veíamos cómo iba creciendo. Pero también era frustrante porque me tocaba ir a clase y el porotito se me había muerto antes de llegar a clase. Nos pasó con los hijos, cuidando el porotito que no se secara y claro, llegaba allá. Y los niños veían eso y a uno le impacta eso. Pero nosotros veíamos para atrás de un vaso, a través de un algodón. El Señor está mirando bajo la tierra, está viendo donde nosotros no vemos, donde está oscuro, donde el ojo del hombre no ve, pero ahí está naciendo la semilla, porque el Señor está bajo su soberanía haciendo crecer esa semilla. Entonces yo pregunto, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿en qué lugar estamos hoy día? Usted, no yo, usted, y cada uno por separado. 1 Corintios 11, examínese cada uno a sí mismo. Veámonos nosotros mismos. Soy piedra, estoy en el camino, derramado. No me refiero al camino del Señor, sino en ese camino que el Señor está junto al camino, cuando las aves vienen y me comen. Estoy entre medio de los espinos, estoy dando fruto. Hermanos amados, muchas veces la confusión de esta parábola viene en eso, porque pensamos que es un proceso como de etapas de carrera funcionaria. Pero no, aquí el Señor nos está colocando a nosotros nuestra responsabilidad dentro de esta gran comisión. Hay dos grandes cosas que el Señor enseñaba, la gran comisión, el gran mandato de llevar el Evangelio a otros, y también de mirarnos a nosotros porque nosotros también somos semilla que crece, o que ha crecido, o que va a crecer. Hermano amado, mira a Cristo, mira al Señor, que no sean las cosas del mundo lo que te ahoguen. ¿Cuántas cosas del mundo te están ahogando en este momento? Piensa en tu corazón, mírate. ¿Qué cosas te están ahogando? ¿Qué cosas te están haciendo tropezar? ¿Qué cosas te están desviando de la palabra del Señor, de los caminos que tú conoces? Porque usted y yo, mi amado hermano, mi amada hermana, no es la primera vez que estamos aquí en la casa del Señor. No somos visitas. Pero ¿por qué el Señor está hablándonos a nosotros en este momento? ¿Por qué me está hablando esto el Señor a mí ahora en este momento?
Porque hermanos, pensamos que las cosas vamos superando. Yo ya soy hijo del Señor, ya no soy piedra. Como si no pecáramos, hermano. Ah, yo soy un hijo del Señor y doy fruto. ¿Por qué? Porque canto. Yo soy un hijo del Señor porque predico. Hermanos, aquí el Señor está hablando a su iglesia. El Señor Jesús no está hablando a los de afuera, sino a los de adentro. Y por eso nos confronta. Nos está abriendo ese entendimiento, hermanos, de la gran comisión de enseñar, pero también nos está colocando en una necesidad espiritual de mirarnos. Si estás en las piedras, estás en medio ya habla aquí de los pedregales, estás en medio de los espinos, o estás siendo una buena tierra. No me hable a mí, al pastor. Ni siquiera se habla usted a sí mismo, diga, gracias Carlos por lo bueno que eres. Ni siquiera eso, sino que el Señor nos está mostrando una realidad de trabajar en esa tierra, en ese campo, en ese reino. Esa es la buena tierra, esa es la buena semilla que produce, porque toda la tierra es del Señor. Eso es lo que hemos dicho, o el pastor se equivocó. ¿O acaso el Señor, la tierra del Señor, el reino del Señor es de la reja para adentro y tiene puras embajadas por el mundo? No, es todo el mundo. Entonces, mis amados hermanos, el trabajo nuestro es llevar la semilla. El Señor es el que da el crecimiento. Cuidar también la semilla es importante, regar la plantita. Pero aquí el Señor está hablándonos a nosotros. ¿Cómo estamos? Somos esa, ¿qué semilla soy? ¿En dónde he caído? Por eso llama la atención cuando el Señor va hablando estos, pronombre indeterminado en plural. No está diciendo estos. ¿Quiénes son estos? ¿Serán aquellos que estaban reunidos con el Señor? Es probable. ¿Serán aquellos que en la mañana o cuando el Señor estaba predicando junto al mar les hablaba? Es probable. Claro que sí, ¿por qué? ¿Por qué no? Pero hay algo que no podemos evitar, hermano, de saber que el Señor nos está hablando a nosotros. Esta tarde el Señor nos está hablando a nosotros y está removiendo nuestros corazones y está removiendo nuestro entendimiento y está removiendo nuestro espíritu y está removiendo nuestra alma, está removiendo nuestro entendimiento, limpiando nuestros ojos para que podamos mirar espiritualmente, para que podamos escuchar espiritualmente. Por eso el Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y por eso el Señor les ha dicho que nosotros tenemos ojos espirituales, lo ha dicho el apóstol Pablo en 1 Corintios. Aprender a mirar con ojos espirituales, aprender a escuchar con ojos espirituales, aprender a reconocer la bondad de Dios en nuestras vidas. Y no es casualidad, mi amado hermano, no es casualidad, mi amada hermana, que usted esta tarde esté acá. Podrá haber dificultad en el camino, podrá haber calor, todas las cosas que queramos, podrá haber frío, nieve, lo que sea. Pero hoy día el Señor nos trajo acá. El Señor nos trajo acá esta tarde. Y Él nos ha puesto en este lugar. Hermanos, reflexionemos. ¿Dónde estoy? Habla con el Señor. Ora con el Señor. Pide perdona al Señor. Arrepiéntete de tus pecados. Tenemos la costumbre de hacer parabienes para cuando estamos en Año Nuevo. Hay gente que sale de viaje, nos contaba la hermana. Hay otros que usan ropas especiales, de colores especiales, que salen a caminar por las plazas, dar un viaje por la cuadra.
me han llegado varios mensajes ahora que usamos celular, los mejores parabienes. Que te vaya bien, que tus deseos se cumplan. Pero hay algo que sé, hermanos amados, que nosotros somos hijos de Dios y a nosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, saber que estamos bajo la soberanía del Señor. Y si esta tarde has venido a este lugar, porque el Señor así lo ha querido. Si esta tarde has escuchado esta palabra, es porque el Señor lo ha querido. Si esta tarde el Señor ha hablado en tu corazón y en tu vida, es para recordarte quién eres tú, su hijo, el Hijo de Dios, adoptado por las misericordias de Dios, perdonado sus pecados por la obra de nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida por mis pecados, por tus pecados, para arrepentimiento, y que tus pecados han sido perdonados. Y que ese día, como muchas veces me van a escuchar, cuando esté en la presencia del Señor, a veces digo, ni siquiera abriré la boca. Creo que ni siquiera podré levantar la cabeza, avergonzado de todo lo que he hecho, pero alegre y gozoso mi corazón de saber que ahí está Cristo hablando por mí. Y perdón que use la primera persona, pero quiero que piense usted, Laurita, hermana Adriana, hermana Patti, Carlos, Carlito, Alberto, Pastor, cuando sea mencionado tu nombre, Cristo se levantará y dirá, Padre, Él es tu Hijo. Adelante. No va a ser San Pedro el que nos va a abrir las puertas con un manojo de llaves. Va a ser Cristo. Cristo mismo, el Hijo de Dios, que dirá, hijo, hermano, porque no se avergüenza de llamarme hermano. Hermano, adelante. Hermana, adelante. Este es tu hogar. Hermanos amados, en oración pidamos los cuidados del Señor. Si estás alejado del Señor, si estás olvidado del Señor, si estás enojado con el Señor, si estás pasando esa prueba, esa tribulación, mira al Señor. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos, que el Señor nos cuide, que el Señor nos proteja. Oremos. Padre bueno, ser amado, gracias, Señor, damos por su palabra. Gracias, Señor, damos por este tiempo que usted nos ha dado, Señor, para escucharla, para poder oírla, Señor, para poder leerla, para guardarla en nuestros corazones, Señor. Yo te pido, Señor amado, para que hagas la buena obra en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Aquel que no te conoce, Señor, transforma su corazón, Señor. Aquel que está alejado, Señor, de ti, Señor, guíalo, Señor. Aquel que está agotado, triste, Señor, llénalo de consuelo, Señor, para que te sirva, Señor, para que te sirvamos, Señor, como hijos tuyos, Señor. Yo no creo en las casualidades ni en la suerte, creo en la soberanía de Dios que está obrando en el corazón nuestro, Señor. Gracias, Señor, por tu pueblo que esta tarde se reúne aquí en San José de Maipo, Señor. Aquí, Señor, donde tú hablas a nuestras vidas, Señor. Donde tú hablas, Señor, a nuestros corazones. Señor, enséñanos a orar, a saber y a recordar que eres tú, guiado por el Espíritu Santo, el que está escuchando nuestras oraciones, el que habla por nosotros. ¿Cómo oraremos? No lo sabemos, pero sí sabemos que el Espíritu Santo toma nuestras oraciones y como incienso se levanta frente a tu trono, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos habla de vida y de vida eterna. Nos habla de salvación inmerecida, Señor. Nos habla de gracia, un regalo sin merecerlo, Señor, pero que como hijos tuyos, Señor, nos llamas a dar frutos, Señor, a gozarnos, Señor,
a mirarte a ti, a mirar a Cristo, Señor, y ser guiados por tu palabra, Señor. Llena consuelo al que está triste, Señor amado, al que está acongojado, Señor, al que está pasando por dificultades, Señor. Llénalo de consuelo, Señor, para que se levante, Señor, para que te sirva, Señor. Gracias, Señor, por su palabra que esta tarde ha hablado en nuestras vidas. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que se nos bendiga, amados hermanos y hermanas.